a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes. Dios bendiga a los que están conectados también en esta noche. Hay un buen grupo que está conectado. Habían 26 conectados ahí. Que el Señor les bendiga. En esta noche va a haber palabra de Dios. Vamos a buscar Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Filipenses 1:6. Alabado sea Dios. Vamos a esperar que algunos todavía lo están buscando. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria al Señor. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Padre que está en gloria. Gracias por su palabra, Dios eterno. En esta noche, Dios amado, háblenos por el poder de su palabra. Ministrenos, Dios eterno, durante vamos predicando su palabra. Mire este pueblo que va a escuchar su palabra en esta noche, Dios amado. Dios mío, rompa cadenas, Dios eterno. Úsenos para su gloria, como usted lo sabe hacer, Señor. Oh Dios mío, que su pueblo sea ministrado, Padre. Oh amado Dios, por el poder de la palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale, cuando parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este tema, bendito sea Dios. El tema se ve como que está raro, pero usted le va a ir entendiendo durante vamos predicando. Cuando parece, hermanos, que lo que Dios hace no tiene sentido. El apóstol Pablo escribe esta carta llamada la carta del gozo, los Filipenses. Vamos a entrar a la introducción en este mensaje en esta noche. Esta noche queremos hablar bajo este tema. Queremos hablar a la conciencia conforme la palabra. Amados hermanos, Dios ha venido tratando con cada uno de nosotros antes de que fuésemos creados, antes de que fuésemos formados en el vientre. Y Dios ha venido tratando con el ser humano. Y amados hermanos, ha venido tratando con cada uno de nosotros. Nos marcó desde nuestra niñez. Amados hermanos, pasamos cosas muy fuertes. Algunos fuimos abandonados por nuestros padres. Muchos fuimos despreciados, amados hermanos. Pasamos, hermanos, quizás abusos, hermanos. Pasamos momentos dolorosos. Pero, amados hermanos, la Biblia nos enseña, el mismo apóstol Pablo nos enseña que antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido. O sea que es un propósito que había en nuestra vida y que hay un propósito, amados hermanos. Pablo dice que fuimos hermanos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea que Dios todavía no había fundado el mundo cuando ya estábamos en el corazón de Dios. El ser humano, amados hermanos. Pero, amados hermanos, y antes de la formación en el vientre, ya Dios nos había escogido. Y es por eso que muchas veces el enemigo trató de matarnos. Trató, hermanos, de que algunos no naciéramos. Trató de desesperarnos para que algunos durante estábamos afuera nos quitáramos la vida. Pero ya Dios tenía un plan con nosotros. Y es por eso, amados hermanos, que Dios habla a través de la palabra.
habla por medio del apóstol Pablo, amados hermanos, que hermanos, estando persuadidos de esto, que el que comenzó, dijo Pablo, en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día del arrebatamiento. Hay una iglesia, hermanos, en la cual Dios está trabajando. Hay un pueblo en los cuales, amados hermanos, Dios continúa trabajando. Pero en ese trabajo, en ese momento de proceso, Dios quiere que nos demos cuenta de que no hay que abandonarlo, que no hay que dejarlo. Porque, amados hermanos, usted y yo fuimos creados para alabanza de su nombre, para que le alabemos, para que le exaltemos. A veces la gente dice, amados hermanos, yo no sé por qué estoy aquí, no sé por qué Dios me tiene aquí. Pues Dios te tiene porque Él te creó para que le dieras alabanza a su nombre, para que le demos gloria a su nombre, para que lo exaltemos, para que lo alabemos, para que nos gocemos en Él. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, la Biblia dice, Efesios 1:4, dice Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito sea Dios. Antes de la fundación del mundo ya Él nos había escogido. Y es por eso, hermanos, que el diablo no pudo matarnos. Y trató de matarnos. Trató de desesperarnos. Pasamos cosas difíciles. Pasamos momentos difíciles, amados hermanos. Pero Dios tenía un trato, hermanos, donde Él tenía que venir a morir por una humanidad la cual no preguntaba por Él. Y amados hermanos, Jeremías 1:5 dice, amados hermanos, dice de esta manera, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta, le dijo el Señor, hermanos, a las naciones. Y Jeremías dijo, Señor, no sé qué decir. Soy un niño, no digas que soy un niño. Y es allí cuando nos cuestionamos y nos decimos, pero no tiene sentido lo que Dios hace. Si yo soy así, doble ánimo. Mi vida en vez de mejorar, en vez de cambiar, va empeorando. Y amados hermanos, cada día más, ¿qué sentido, hermanos, tiene lo que Dios hace en mí? Nos decimos muchas veces. ¿Qué sentido tiene lo que Dios hace en mí? Si soy el mismo. Si cuando digo que lo voy a buscar, lo defraudo. Si cuando digo que me voy a acercar a Él, es cuando más infiel le soy. Si cuando le he prometido que ya no me voy a alejar, es cuando más me alejo. Pareciera como que lo que Dios hace no tiene sentido en nuestra vida, pero tiene sentido y tiene propósito. Porque sin la presencia de Dios no hay nada que tenga sentido. Y es por eso, amados hermanos, que hoy estamos aquí, amados hermanos, porque el apóstol Pablo pasó tribulaciones terribles. 4 cartas escribe Pablo estando en la cárcel. Una de ellas es Filipenses. Y es por eso que Filipenses, mucha gente, hermanos, cita a Filipenses 4:13, pero no sabe por qué Pablo lo decía. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo se daba cuenta y decía, estas cadenas no son nada para mí. Esto que me tiene aquí encerrado, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente, hermanos, que cita, hermanos, del texto, hermanos, afuera de contexto. Pero, amados hermanos, debemos de darnos cuenta que cuando Pablo escribe esta carta, allá en Roma, hermanos, estando en la cárcel, amados hermanos, cuando Pablo le escribe, Pablo está motivando a los filipenses. Y esta carta se llama la carta del gozo, amados hermanos, donde Pablo les dice a los filipenses, por nada que no estuvieran turbados, sino que les dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos siempre en el Señor.
Y es por eso que se le conoce como la carta del gozo. Y amados hermanos, y pareciera que como que lo que Dios venía haciendo, hermanos, no tenía sentido. Pero sabe que, amados hermanos, Pablo comenzó a decirle en Filipenses, aquel que comenzó la obra en nosotros, les dice, Él la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. Él la va a terminar. Lo que Él, mire, yo quiero decirle en esta noche, que lo que Dios comenzó en usted, que lo que se ha detenido en usted, Dios no lo ha detenido. La obra que Dios empieza, la termina. A como dé lugar, la termina. Tal vez usted se detuvo, pero a como dé lugar, Dios la va a terminar. Porque Dios lo que Él comienza no lo deja a medias. Dios trabaja en ello. Y Dios ha venido trabajando en cada uno de nosotros. Y amados hermanos, el que nosotros podemos estar en esta noche a media, que podemos estar tal vez en esta noche que no queremos, eso es de cuestión de nosotros. Pero la obra que Dios hace, la hace perfecta. Lo que Dios, hermanos, cambia, lo cambia, amados hermanos. Lo que Dios toca, cambia. Donde Jesús llega, todo cambia, amados hermanos. Y hay un Dios de poder, amados hermanos, que Él está obrando. Él está obrando. Tal vez usted lo ve que está en silencio, pero Dios está obrando a nuestro favor. Dios está obrando a nuestras vidas, amados hermanos. Mire, amados hermanos, la perfección, amados hermanos. Pablo está diciendo, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, aquella buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Pablo le estaba diciendo a Filipenses, regocíjense, siempre manténganse regocijados, siempre manténganse alegres, que aunque estemos pasando esta cárcel que estoy pasando, le da a entender, esto es para el bien de ustedes, esto es para el bien de ustedes, para que sientan de que el gozo del Señor es mi fortaleza, que aunque esté en la cárcel todavía hay gozo, le daba a entender Pablo. Por eso se llama la carta del gozo, amados hermanos. Y hay gente, amados hermanos, que le está diciendo, parece que lo que Dios está haciendo conmigo no tiene sentido, pero Dios te dice a través de la palabra, tiene sentido, porque desde que Dios te eligió, desde que Dios te formó, desde que Dios, hermanos, te llamó, ha habido un cambio en tu vida y ha comenzado a suceder cosas grandes que ni usted las esperaba, ni yo las esperaba. Nos ha atacado el enemigo, nos ha atacado los demonios, pero también ha habido victoria. También hemos hecho cosas que nosotros no podíamos hacer con nuestra fuerza. Porque nos fortalecemos en el poder de su fuerza, dijo Pablo. Fortalecemos en el poder de su fuerza. Lo dice, hermanos, Efesios 6:10. Y amados hermanos, hay un pueblo que tal vez le ha dicho a Dios, esto no tiene sentido, yo ya no aguanto más, ya no puedo más. Pero Dios nos sigue diciendo, la obra que comencé en ti, la obra que comencé, lo que yo te señalé, y lo que señalo, yo lo termino. Lo que yo termino, lo que yo empecé, yo lo completo. Lo que yo empecé en tu vida, lo voy a completar. Anda, Dios amado, aunque no lo veas hoy, aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo sientas, Dios lo va a completar en tu vida. Cuando parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Hay gente que está esperando que Dios haga algo desde hace siglos. Pero Dios te dice a través de la palabra, si yo ya comencé. Es más, comencé antes que tú nacieras la obra. Es más, comencé la obra cuando fui a la cruz del Calvario. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga, hermanos, la vida eterna. ¿Dónde lo cumplió el Señor? Allá en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se entregó por nosotros. ¿Quién dice que Dios dejó su obra a medias? Dios no la deja a medias. Dios no la deje en medias. El que te desanimes, eso no quiere decir nada. El que te sientas que ya no sientes deseos de alabarlo, no quiere decir nada. Pero Dios te sigue diciendo: hace siglos comencé mi obra contigo. No tenías planes de nacer, pero comencé mi obra contigo. Comencé contigo, comencé a señalarte. El diablo decía que te murieras en el vientre. Te señalé antes que te formases. Apenas a formarte iba, ya te había señalado. Oh, gloria, aleluya. Y amados hermanos, y hay gente que tiene que tener
tener una esperanza inquebrantable. Bendito sea Dios. Hay que tener la esperanza inquebrantable delante de Dios. Y amados hermanos, y aunque venga la enfermedad, aunque vengan las luchas, aunque vengan las cargas, Dios nos sigue diciendo: no he terminado contigo la obra. La que yo comencé, yo la voy a perfeccionar. Aunque el diablo te tire en cama y que Dios lo permita, pero Dios sigue diciendo: mi obra yo la voy a completar. Voy a completar contigo, bendito Dios. Voy a completar con tu familia. Oh, gloria, aleluya. Y es por eso que Pablo le sigue diciendo: miren, la obra no está terminada, Filipenses. Aquel que comenzó la obra en nosotros la va a terminar hasta el día de su venida. Y este es el gozo de nosotros, decía Pablo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La carta del gozo, la carta del gozo, escribiéndole a sus queridos amigos, a los filipenses, escribiéndoles, motivándolos que sigan adelante. Usted que está desanimado, ¿por qué se ha desanimado? Si Dios no ha terminado la obra, en algunos todavía Dios tiene que hacer muchas cosas grandes, pero no podemos detenernos, no podemos pararnos. Hay que marchar, hay que avanzar, hay que caminar. Bendito sea Dios. Aleluya. Muchos cantamos: el gozo del Señor mi fortaleza es, pero no tenemos gozo. La gente cree que andar sonriente es andar gozoso. No, te equivocas. El gozo es cuando estamos en la prueba, que todavía podemos levantar las manos y sentir las corrientes del Espíritu Santo, que todavía podemos alabarlo y nada nos estorba. Ese es el gozo del Señor. Cualquiera se puede reír por fuera, pero no cualquiera puede tener el gozo del Señor. El gozo del Señor es cuando todos se van y te abandonan, cuando pierdes todo, pero se queda uno, que se llama Jesús de Nazaret. Cuando te llega la enfermedad, amados hermanos. Y es por eso, amados hermanos, que ese es el gozo de Jehová, nuestra fortaleza. Lo decía, amados hermanos, Nehemías 8:10, ahí hablaba, hermanos, de que decía que este es el gozo del Señor. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así es que hay que pelear, hay que batallar, hay que luchar, amados hermanos. La gente, hermanos, se desanima de la nada. La gente no quiere nada, sabiendo que el Señor está diciendo: mi obra yo no la he terminado. Tú no has dejado que yo trabaje en ti todavía. Tú no has abierto tu corazón para que yo entre a trabajar en ti. Porque, amados hermanos, hay gente que quiere cambio, pero no le abren su corazón a Dios. Hay que abrir el corazón a Dios. La obra todavía, hermanos, sigue en camino. La obra todavía está en pie. Lo que Dios comenzó lo va a terminar. Dios no va a dejar nada a media. Lo que Dios comenzó con tu familia lo va a terminar. Dios no va a dejar a nada a medias. Descubrimos el doble gozo de Pablo motivando a los filipenses. ¿Dónde estaba cuando Él los motiva a ellos? Esta epístola, hermanos, de Pablo a los filipenses es una de las más personales que él escribió. El apóstol de los gentiles les escribió a un gran grupo de amigos a quienes amaba profundamente. Tanto así, hermanos, que hay poco contenido, hermanos, de la exhortación en esta importante epístola, hermanos. La nota dominante en ella es la alegría. Aquí no los exhorta, hermanos, como los exhortaba a otros. Aquí solo les dice: gozaos, regocijaos, siempre regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Les dice que se regocijen. Y miren, nosotros aquí en la iglesia aburridos estamos muchas veces. Cuando tenemos que tener la libertad de decirle: Señor, gracias, porque aquellos hombres estaban atados con cadenas, pero ellos tenían la libertad de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque a ellos no les importaba las cadenas. Dijo que él era esclavo de Jesucristo, dijo Pablo, en prisiones y en cuantas cosas. Pero él daba a entender de que a él no lo detenía eso, porque Dios había comenzado una obra en él.
y la iba a terminar cuando Cristo viniera. Y Pablo se fue con eso esperando que Cristo viniera, pero no vino en ese momento. Pero hermanos, el Señor está a las puertas hoy más que nunca. Amados hermanos, ¿qué hace la gente, amados hermanos? La gente, hermanos, se aparta de Dios. La gente se deja de congregar. La gente se aparta, hermanos, y dice, no, es que ya no puedo más. Es que las deudas, es que las van. Y por eso Cristo dijo, mirar que no caigamos en glotonería ni en los afanes de la vida, amados hermanos, porque el gozo no se ha completado en nosotros, y ese gozo tiene que estar completado en nosotros. Sentir, hermanos, el deseo de servirle a Dios, hermanos, hasta cuando Él venga. Sentir el deseo, hermanos, de servirle a Dios hasta el último día de nuestra vida, amados hermanos. Y mira, amados hermanos, y sabe que esta gente nunca tuvieron el gozo, porque, amados hermanos, este lugar ahora estuviera más lleno, amados hermanos. En otras iglesias, hermanos, que se predica la verdad, está vacío, estuviera lleno, hermanos, porque la gente no tiene el verdadero gozo de Dios. La gente quiere el entretenimiento, la gente quiere andar, hermanos, la misma vida pagana, pero la Biblia nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que hay que pasar lucha, que hay que pasar prueba, que hay que pasar tribulación, que hay que pasar dolor, que hay que pasar soledad, que hay que pasar hambre, que hay que pasar persecución. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, ¿por qué cree que a Pablo lo golpeaban a cada rato? Porque Pablo los exhortaba. A los Gálatas les dijo, tan necios son, les dijo. Comenzaron en el espíritu y han terminado en la carne. Les dijo, comenzaron con todo, ahora están haciendo esos eventos baratos donde no hay poder de Dios. Ahora les dijo, están metiendo el paganismo de los judaizantes, donde Cristo no está. Y los que están por la ley, les dijo en Gálatas 5:1 en adelante, han caído de la gracia de Dios. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que ahora fuéramos libres en Él. Y los exhorta fuerte en Gálatas 5, porque habían judaizantes que querían practicar lo mismo de antes, lo de la ley. Y Pablo les dijo, no, aquí en Cristo ahora todos somos uno. Aquí en Cristo les dijo, esto es diferente. Aquí no hay judío ni griego, aquí todos somos unos. Empezó a decirle, amados hermanos, y es por eso, amados hermanos, que pareciera para nosotros, hermanos, muchas veces como que lo que Dios hace no tiene sentido, pero tiene sentido, porque ¿quiénes sufren más? Aquellos que buscan a Dios. Vaya a ver a alguien que no busque a Dios, ¿qué prueba va a tener? Alguien que no busca a Dios tiene hasta 4 trabajos. Y el que busca a Dios está luchando, hermanos. Alguien que no quiere de Dios anda de allá para acá, hermanos, y tiene todo el tiempo. Y el que busca a Dios ni tiempo tiene. El que busca a Dios no tiene ni tiempo, hermanos. Y es por eso, hermanos, que esto parece, hermanos, como que no tuviera sentido. El problema es que Dios te escogió antes de que este mundo se fundara. El problema es que ya fuimos, hermanos, escogidos para la alabanza de su gloria. Con ese propósito, por eso todo ser humano, que aquellos que no alaban al verdadero Dios, buscan adorar imágenes, estatuas, cuántas cosas, cuánto Dios del diablo, hermanos, no adoran al Dios verdadero, porque, hermanos, esa es la lógica del ser humano, de que Dios hizo al ser humano para que lo adorara a Él. Por eso el ser humano busca adorar cualquier cosa. Si le pintamos un árbol, lo adoran. Y es por eso que el gozo del Señor se debe, hermanos, de estar en nuestras vidas. Pero nos llega el desánimo, nos llegan los momentos difíciles, nos llegan las luchas. Pero estos apóstoles, hermanos, con todo y las luchas y las persecuciones, siempre motivaban al pueblo. O sea, hermanos, que lo que Dios ha comenzado en nosotros, lo va a terminar. Lo va a terminar. Entonces, la nota, hermanos, dominante en ella es, en esta carta,
la alegría. Eso es aún más notable, hermanos, el darnos cuenta de que Pablo estaba preso cuando escribió esta epístola del gozo, amados hermanos. Sin embargo, en lugar de quejarse y ponerse triste, predica un doble gozo y les dice, este es el doble gozo, les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Esa es la carta del doble gozo. Les dice, alégrense. ¿Cómo es posible que van a estar tristes si soy yo el prisionero? Pero ustedes no pueden estar tristes. Les dice, alégrense. Porque en el Señor hay un doble gozo que va más allá, le dijo, de estas cadenas, que va más allá del problema, que va más allá del desánimo. Hay que tener el gozo del Señor, amados hermanos, para que sea nuestra fortaleza, para que nosotros, amados hermanos, podamos luchar, porque aquel que ha comenzado la obra en nosotros la va a perfeccionar. A veces, hermanos, usted piensa que Dios terminó con usted. No ha terminado con usted, no ha terminado conmigo. Él sigue trabajando con nosotros. Él sigue obrando en nosotros. En este evangelio nunca vamos a dejar de aprender la palabra, nunca vamos a dejar de aprender, amados hermanos, porque aquí en la Biblia hay misterios de Dios, hay misterios que nadie los puede entender, solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, se interpreta por sí misma, bendito sea Dios, y es por eso, amados hermanos, que hay misterios en este lugar, que cuando leemos un versículo nos dan vida, bendito sea Dios, nos da fuerza para seguir hacia adelante. Pablo dijo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Romanos 8:28. Dijo Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, dijo, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay cosas, como íbamos hablando de este tema, que Dios hace y pareciera que no tuviera sentido. Algunos se hacen muchas preguntas, Señor, yo vengo a la iglesia siempre y siempre me pasan cosas. Siempre yo no tengo ni para comer, o el trabajo me baja y empiezan por ahí. Pero ¿por qué aquellos que no te buscan lo tienen todo? A ellos no pasan hambre, dijo el salmista. Ellos no pasan necesidad, no pasan dolor. El Salmo 73 dice eso. Ahí está la respuesta, ¿por qué no pasan ellos? Ellos andan con buenas cosas y nosotros andamos que antes podemos pagar la renta, dicen algunos. Pero la Biblia dice de que debemos de completar el doble gozo del Señor, dijo Pablo. Debemos de tener el doble gozo. ¿De qué te sirve tenerlo todo aquí, como siempre he dicho, si tu alma está en miseria? ¿De qué te sirve que tú seas el más millonario de aquí si no puedes ni sentir a Dios? Si no puedes ni levantar tus manos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que te dé gusto por un momento en la tierra si cuando suene la trompeta todo tu dinero no va a servir de nada? Pablo por eso nos da a entender que hay que regocijarnos siempre. La gente está gozosa solo cuando tienen, esa es hipocresía. Se les quita el trabajo, les cambia la cara, se les hace la cara, hermano, como de luto. No. El gozo del Señor, decía Pablo, es mi fortaleza. Pablo decía, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de oír toda palabra que sale de su boca. ¿Acaso les dijo a los discípulos, no valéis vosotros mucho más que las aves? Ellas no siembran y ciegan. O sea, ellas no trabajan y recogen. Ellas comen, les doy de comer y les dio a entender, hermanos, a los que le siguen. ¿Acaso no son más valiosos ustedes que las aves que me cantan? O sea, les estaba diciendo, ¿acaso han visto que he terminado la obra con ustedes? No la he terminado, la voy a perfeccionar. Pero detrás de ustedes tienen que venir persecuciones, tienen que venir batallas, tienen que llegar desánimo, tienen que llegar lucha, tienen que llegar momentos difíciles, tienen que llegar momentos de dolor. Pero ¿saben qué? Completen el doble gozo.
El desánimo que no los tire a la calle. El desánimo que no te tire al piso, sino que en el desánimo completa el doble gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es que aunque no tenga que comer, voy a adorarle. Que aunque no tenga cómo pagar, voy a cantarle. Voy a exaltar su nombre. Y ese es el gozo del Señor. Hablando con unos hermanos anoche, mire, por eso me gusta a mí. Me sentía tocado por el Señor ayer hablando con unos hermanos que estábamos conviviendo. Y empezó el Señor a llevarme y hablando palabras con ellos. Y de allí nace este mensaje anoche. Llego a la casa y lo escribo. Y diciéndoles, hermanos, no se desanimen. ¿Quién no ha pasado desánimo? Y así obra Dios en los predicadores. A veces hablando de algo, nace un mensaje poderoso. Y amados hermanos, y es por eso que hay que completar el gozo. Y Dios busca verdaderos adoradores. No aquellos que tienen todo lleno, no aquellos que tienen lo material, sino que a verdaderos adoradores, porque un verdadero adorador de lo interior le sale, amados hermanos, la adoración. Un verdadero adorador no es aquel que solamente se postra y ya, porque todo está bien en su casa. El verdadero adorador lo adora en los momentos más duros, en los momentos más dolorosos. Pareciera que lo que Dios no hace no tiene sentido. Tiene sentido, amados hermanos, porque este es el Dios que dijo, Jesús lo dijo, mas la hora viene y la hora es ya, en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23 le dijo a la mujer samaritana. Le dijo, mira, samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Y le dijo, ¿sabes qué? Mas la hora viene. Y la hora no le dijo que era mañana ni ayer, es ya. En que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes pueden ser los verdaderos adoradores? Los débiles en espíritu. Los que se sienten que no se sacian, que necesitan más de Dios. Que no se conforman como están, quieren más de Dios. Que tienen que entrar más a profundidad con Dios. Que tienen que buscar más la presencia de Dios. Que tienen que acercarse a Él. Porque, amados hermanos, Dios ha comenzado una obra y la va a terminar, la va a completar. Pero no es cuando el diablo diga, no es cuando usted diga, es cuando Dios tenga determinado terminarla. Bendito sea Dios. Y levantarte con poder, bendito sea Dios, para que le sirvamos a Él, para la alabanza de su gloria. Y amados hermanos, Pablo aconseja a los filipenses que se regocijen en el Señor. Filipenses 1:12 dice de esta manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, lo que me ha sucedido, las persecuciones, las cárceles, es para que el evangelio crezca, para que el evangelio avance, les estaba diciendo. De tal manera que mis prisiones se han hecho potentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, les dijo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oiga, con las prisiones de Pablo, viendo los sufrimientos de Pablo, se atrevían más. ¿Por qué? Porque Pablo les mostraba que él no dependía de que estaba en la cárcel, sino que el gozo de él venía de Jesucristo. El que había comenzado la obra en él, la iba a terminar. Y la iba a terminar con los filipenses. Y la va a terminar con nosotros. Alabado sea Dios. Y amados hermanos, y Dios va a completar esa obra. Y es por eso, hermanos, que Pablo, hermanos, decía, hermanos, ahí en Filipenses 1, amados hermanos, 21 decía, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque dijo que de ambas estaba puesto. Pero por eso el apóstol Pablo habla también en Romanos y dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si vivimos, dijo Pablo, para Él vivimos. O sea, está diciendo, y si vivimos, honrémoslo a Él con nuestra vida. Y si morimos, honrémoslo a Él aún en nuestra muerte. Y es por eso, amados hermanos, pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido, pero está viendo que vamos entrando, que tiene sentido todo lo que Dios hace con el que le sirve a Dios, con el que está buscando al Señor. Porque hermanos, la gente, hermanos, hay gente, amados hermanos, afuera que no pasan luchas, no pasan necesidades como usted, no pasa hambre muchas veces, pero nosotros debemos de ser probados por el Todopoderoso. Porque como decía el hermano, nosotros somos ovejas, ovejas de su prado. Y nos van a querer quitar lana, amados hermanos. Nos va a doler. Pero Dios va a sacar algo de nosotros y nos va a seguir diciendo, es que la obra que comencé contigo no la he terminado. No la ha terminado, amados hermanos. Y amados hermanos, el Señor la terminará hasta el día de su venida. Y es por eso que Juan, el discípulo amado, habla, hermanos, y dice de que ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más hambre. Porque las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Cuando vio el cielo nuevo y tierra nueva. Ya no habrá más angustia. Ya no habrá más dolor. Eso está en Apocalipsis 21:4, parece algo allí. Amados hermanos, ya no va a haber más dolor. No va a haber más hambre. No va a haber necesidad de que trabajes. No va a haber necesidad de que vas a andar turbado por pagar tu renta. Y es por eso que hoy hay que regocijarnos en el Señor. No vas a tener problemas, sino que vamos a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué? Va a haber recompensa, amados hermanos. Es por eso que hay que perseverar hasta el fin. Hay que servirle a Dios con todo. La Biblia dice, hermanos, que seamos aprobados. Alma, cuerpo y espíritu, amados hermanos, que nos encuentre el Señor aprobado, dijo Pablo. Lo dijo en 1 Tesalonicenses 5:23. Lo dice, hermanos, de que nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo, hermanos, nuestro espíritu, sea aprobado para el día de su venida. La gente solo piensa, hermanos, cree, no, es que Dios quiere el corazón. Mentira, Dios le estaba hablando a David, que había visto el corazón de David, que era alguien, hermanos, que estaba capacitado, alguien que tenía un gran corazón. Pero nosotros, no creo que Dios hable de nosotros que tenemos un gran corazón. Si no queremos ni ayudar ni a los propios hermanos, ¿cómo vamos a ayudar a alguien de fuera? ¿Qué corazón tenemos? Y la gente dice, el corazón anda buscando a Dios. Si el corazón está podrido, no. Dios quiere un pueblo, hermanos. Que la obra que Él comienza en ese pueblo es una obra perfecta. Que aunque nos haga falta, pero la obra que Él comenzó, hubieron cambios en nuestras vidas. Han habido cambios que nosotros no los podíamos hacer. Y solamente Él los puede hacer. Y es por eso, amados hermanos, de que Dios nos habla por su palabra. Y Pablo decía que él era embajador, hermanos. Efesios 6:20 dice, por él, cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Era embajador en cadenas. Lo ataban, hermanos. Pasaba tantas cosas. Pero a él no le quitaban el gozo. Pero él se mantenía creyendo en la obra que Dios había comenzado. Que él la iba a perfeccionar. El Dios de poder. Y hermanos,
ahora, hermanos, le da grandes ánimos a los filipenses, aún estando preso, estando atado en ocasiones, siempre les dio ánimo. A él, hermanos, sí le convenía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo detenían las cadenas, no lo detuvieron los golpes, no lo detuvo nada, ni la muerte lo detuvo. Porque él sabía que la obra que Dios había comenzado en él la iba a perfeccionar. Y es por eso que le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de la justicia. No solamente a mí, dijo, sino a todos los que aman su venida. Y debemos de amar la venida del Señor. Y amados hermanos, él experimentaba aún la misma muerte y su gozo se mantenía firme. Parece extraño que un hombre, hermanos, que está en la cárcel pudiera decirle a una iglesia: estén alegres. Parece raro que alguien que esté en la cárcel le esté mandando cartas a usted diciéndole: gócense. Alguien que esté en la cárcel les esté diciendo: hermano, no se desanime. Aquí en la cárcel yo estoy adorando a Dios. Usted adórelo. Usted, que a usted nadie le impide. Porque en la cárcel suceden muchas cosas. Aunque sea cristiano, allí le tratan de golpear a uno o lo golpean. Y hermanos, y a nosotros nos impide, aún estando aquí libres, muchas veces adorar a Dios. Les dice: mire, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, les dice: alégrense. Manténganse gozosos. Manténganse alegres de que esa obra que Dios comenzó en ustedes la va a terminar. Que si tu hijo está en droga, está en pandilla, no te preocupes. Estás sirviéndole a Dios. Tus hijos, el diablo puede pensar que ya los perdiste. Están en la promesa. Durante nosotros estamos sirviéndole a Dios. El que comienza la obra en nosotros la va a terminar, no solamente con nosotros, también con nuestros seres queridos. Aunque usted no lo vea, pero van a venir. Aunque tengamos que morir, pero van a llegar. Dios va a terminar la obra con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. Dios la va a terminar. Pero para ellos hay que mantenernos firmes. Hay que mantenernos peleando la buena batalla en el nombre de Jesús. Pablo estaba lleno de alegría sin importarle, hermanos, lo que pasaría, porque sabía que Cristo estaba con él. Sabía que el Dios poderoso estaba con él. Lo que Dios comenzó, lo termina. La pregunta es: ¿qué Dios comenzó en usted? ¿En qué manera Dios ha comenzado a tratar con usted? ¿Qué es lo que se ha detenido? ¿Cuál es la oposición que te detuvo? ¿Cuál es la opresión que te ha detenido? Dios comenzó contigo y lo comenzó perfecto. ¿Qué nos ha detenido? ¿Por qué no le adoramos como se debe? ¿Por qué no le servimos? ¿Qué nos ha detenido? ¿Por qué se le hace difícil congregarse? Desde ahí puede empezar usted a ver. Si Dios ha comenzado una obra en mí, tengo que dar un paso más. Lo que se me hace difícil y hoy no lo puedo hacer, mañana tengo que intentar hacerlo. Mañana tengo que intentar que se sujete. Porque el que comenzó la obra en mí, la buena obra en mí, la va a perfeccionar. Pero Él espera que dé un paso más. Él espera que yo escale. Él espera que yo le busque. No pienses que vas a estar de brazos cruzados, que sos el niño bonito, la niña bonita. No, no, no. Hay que pelear. Hay que caminar. Hay que ponernos firmes, pararnos firmes y decir: aunque vaya arrastra, pero yo voy a ir.
No le voy a dar gusto al diablo quedarme en la casa viendo tele. Porque cuando nos quedamos y nos toca congregarnos, el diablo se burla y le va a decir al Señor, porque la Biblia dice que día y noche nos acusa. Allá en el cielo. Lo dice Apocalipsis, amados hermanos. Se presenta a acusar a nuestros hermanos. Se presenta a acusarnos a nosotros. Y es por eso que cuando Dios, hermanos, lo aprecie, dice alegraos. Porque ha sido apresado aquel el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Y es, hermanos, y le dice al Señor, mira lo que has hecho por ellos, no tiene sentido lo que has hecho. Pero amados hermanos, y es por eso que Pablo se decidió, se disciplinó, donde dijo, voy a estar crucificado con Cristo. Y lo hizo. Y después dijo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo por medio de la fe, por amor de aquel que se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que nos hace falta. Hay cosas que Dios las puede hacer y hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Hay cambios que Dios los hace en nuestras vidas, pero debemos de dar un paso adelante. Debemos, hermanos, de dejar que Dios termine la obra. Dios nunca, hermanos, comienza nada que no lo termine. Pablo estaba confiándole a los filipenses que estuvieran, hermanos, confiados a pesar de sus luchas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las oposiciones. No se le olvidaba, hermanos, no se le olvidaran, hermanos, que ya Dios había comenzado una gran obra en ellos y que la iba a terminar hasta el día del arrebatamiento, en que Cristo venía, hermanos, por su pueblo, y viene por una iglesia, amados hermanos, y ese pueblo, usted y yo podemos serlo en el nombre de Jesús, irnos con Cristo Jesús. Notad cómo les enseña, hermanos, la humildad, que Cristo comenzó la obra en ellos, la completará. La pregunta es, como le decía, ¿qué obra comenzó Dios en nosotros? ¿Qué obra comenzó el Señor en nosotros? Usted sabe qué obra comenzó. ¿Qué anhelas hacer en la obra de Dios? Algunos no anhelan nada. Pero hermanos, la iglesia debe anhelar hacer algo en la obra de Dios. A usted Dios no lo llamó para que esté de lujo, de niño bonito, niña bonita, de señorito o señorita. No lo llamó para eso. Lo llamó para trabajar, para pescar. No, a veces supieran si antes vengo a la iglesia. No, pues es un favor que te estás haciendo a ti mismo. Ni es ni al pastor ni a los hermanos. Es usted mismo que se hace el favor a congregarse. Porque cada uno tiene que luchar por su salvación. Si yo me congrego es porque la Biblia me enseña que debo congregarme. Si yo no vengo y usted viene, quien va ganando es usted y yo no. Por la palabra. Entonces, hermanos, hay que luchar. Hay que tener ese gozo. Amados hermanos, ese doble gozo, ese ánimo, hermanos, de servirle a Dios hasta la muerte. Aunque vengan pensamientos, aunque nos diga el diablo, mejor apártate, mejor que se aparte el diablo, pero nosotros no nos apartamos del evangelio. Aunque tengamos lucha, aunque tengamos batalla, aunque nos llegue debilidad, no hay que apartarse, amados hermanos, porque Dios ha sido fiel con nosotros y nos va a ayudar a sacarnos hacia adelante. Nos va a ayudar a servirle, hermanos, hasta la muerte. Bendito sea Dios. ¿Qué Dios comenzó en usted? ¿Por qué se rinde? ¿Por qué retrocede? ¿Acaso no es grande la obra que Dios comenzó en usted y en mí? Usted lo puede ver que es grande. Algunos éramos borrachos, algunos éramos drogadictos, algunos éramos cuantas cosas. Y Dios va tratando allí. Y Dios va trabajando, hermanos. Algunos que con solo que nos viéramos ya íbamos ofreciendo golpes. Algunos golpeaban a sus mujeres.
Y Dios ha comenzado una obra grande. Ahora que ha cambiado la cosa, ahora las mujeres quieren golpear a los hombres. No, no se preocupen que aquí no hay de ellas. Pero hermanos, hay obras que Dios comenzó en nuestra vida. Los podríamos señalar y usted nunca más ha vuelto a ser el mismo. Aunque esté decaído, aunque se sienta que ya no puede, hay un cambio que Dios hizo en usted y en mí. Hay un cambio que Dios ha obrado en nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, de que la obra que Él comenzó la va a perfeccionar. No crea que se olvidó de usted. Él no se ha olvidado. Él está trabajando. A veces parece que Dios no está en el asunto, pero Dios está en el asunto. Pero Dios está trabajando allí. Y es por eso, amados hermanos, de que debemos de seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. Dios ha comenzado a trabajar en nosotros. Pareciera que no, hermanos, pero ha hecho tantos cambios. Ha hecho tantos cambios en nuestras vidas que la gente dice, wow, ¿cómo cambiaste? Y le decimos a la gente, yo no cambié. Fue Dios quien me ha cambiado. Muchos que me han visto, hermanos, que me han conocido, ¿cómo cambiaste? Les digo, yo no cambié. Fue Dios quien trató conmigo. Fue Dios quien trató con cada uno de nosotros. El hombre no cambia, Dios lo cambia. Bendito sea Dios. Dios es el que cambia al ser humano. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Su obra en nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en lugar nuestro. Su obra ahí comenzó, hermanos, para con nosotros. Y hay motivos por qué servirle. Hay motivos por qué, hermanos, estar en su casa. Y sentir el deseo de estar en su casa. Y ese deseo no tiene que quitarse de nuestras vidas. De que durante Él nos preste vida, estar en su casa. Romanos 5:8 lo que le decía, dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Murió por nosotros. ¿Alguna vez se ha sentido que no avanza en su vida espiritual? Pero, amados hermanos, cuando Dios indica un proyecto que se haga, o cuando Dios inicia un proyecto, Él lo termina. Porque a Dios nadie lo puede detener. Y Él ha comenzado un proyecto en nuestras vidas. Y Él lo va a terminar. Mira, hermanos, nosotros estábamos bien perdidos, no podíamos perdonar. Y aún todavía es como que el diablo nos quiere hacer que no perdonemos. Pero la obra que Él comenzó la va a perfeccionar. No podíamos perdonar, odiábamos. Decíamos, ¿qué voy a perdonar? Lo mejor lo mato. Pero Dios es un Dios de misericordia, que por medio de su amor nos enseña que debemos perdonar. Algunos hermanos no aman a sus padres y son cristianos. No es que lo que me hicieron, no importa lo que te hicieron. Y esas cadenas son tan duras. Es que me maltrataron, no importa que te maltrataron, ahora ya eres nueva criatura. Dios te perdonó cuando no merecías. Dios me perdonó cuando yo no merecía que me perdonara. Y es tan duro, hermanos, poder ver a alguien a la cara, hermanos, que nos ha hecho tanto daño en nuestra infancia, cuando nos maldijo, y ahora poder decirle que lo amamos es bien duro. Pero solamente el que comenzó la obra en nosotros la puede perfeccionar. Y es por eso, hermanos, que Él nos enseña muchas cosas a través de su palabra. No ha terminado con nosotros.
hermanos, no, hermanos, que aunque pensemos que nuestra condición es que estamos padeciendo, estamos pasando tantas cosas. El apóstol Pedro, hermanos, nos dice, hermanos, en 1 Pedro 5:7, que pongamos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El que comenzó la obra en nosotros. Cuando Dios comienza su obra de salvación en una persona, la termina y la perfecciona. Esa obra, hermanos, por eso Pablo exhortó a los Gálatas. Y lo que le decía al principio, amados hermanos, Pablo exhortó a los Gálatas y les dijo que eran necios, que habían comenzado en el espíritu y habían terminado en la carne. Y no queremos estar en esa condición, sino que queremos servirle a Dios hasta cuando Él venga. Gálatas 3:3 dice de esta manera, Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y les dijo, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo les dijo, ¿de qué les sirvió sufrir? Tantas cosas padecieron en vano. Y amados hermanos, cuando lo que Dios hace pareciera que no tiene sentido. Cipriano, para terminar casi, vamos a hablar de Cipriano, obispo de Cartago, 249 hasta su muerte, 258. Hermanos, cuando, hermanos, se desató la persecución bajo el emperador Decio, decidió, hermanos, esconderse. Decidió evitar su martirio para seguir, hermanos, pastoreando a su grey, y tuvo que morir. Filipenses, hermanos, puede ser asignado, y fue asignado a través durante Pablo, hermanos, estando en la cárcel. Y amados hermanos, vamos a hablar, esto es historia, hermanos. Policarpo, uno de los pastores de la iglesia de Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y le dijo que el diablo los iba a meter por 10 días en la cárcel. Policarpo, lo amarran, hermanos, y lo queman, le encienden fuego por el evangelio de Cristo Jesús. Fue un discípulo de Juan, el discípulo amado. Fue un discípulo de Juan, hermanos, el que escribió Apocalipsis. Hay hombres de Dios que no están en la Biblia, pero están en la historia, y que estuvieron en la iglesia donde los apóstoles. Hay hombres que no están en la Biblia, pero que fueron hombres que dieron su vida por el evangelio. Policarpo era un obispo, un pastor de la iglesia de Esmirna, y fue discípulo de Juan, el discípulo amado. Aprendió de él. Y esa Esmirna estaba padeciendo, estaba sufriendo, y a él lo apresan. Pero ¿sabe qué dijo Policarpo? Amados hermanos, algo que me sorprendió, hermanos, que hermanos, era de la iglesia de Esmirna, y el martirio fue, hermanos, en Esmirna. Y Policarpo encontramos, hermanos, donde dijo, hermanos, aquí encontramos un maravilloso e inspirador relato, hermanos, del choque del cristianismo con el culto al César. En ese tiempo había culto al César. Lo interrogan a Policarpo antes de matarlo. Esta fue su respuesta: 86 años hace que le sirvo a Dios, y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey, que me ha salvado? Presenciaron los opositores este desafío. Este hombre estaba a punto de ser decapitado cuando dice, ¿cómo puedo maldecir a mi rey si no he recibido ningún daño de él? 86 años. Era un pastor de ahí de Esmirna. Ahora usted y yo, no, hombre, lo defraudamos por nada. A pesar que por el evangelio lo estaban matando,
dijo, Él nunca me ha dañado en nada. O sea, estaba diciendo, voy a morir honradamente por Él. Y esa iglesia de Esmirna pasó una gran tribulación en esos tiempos. Y amados hermanos, hubieron muchos discípulos de los apóstoles que dieron su vida por el evangelio. No están aquí en la Biblia, pero usted se puede ir a la historia. No es que como no está en la Biblia no sirve, no. La Biblia también va acompañada con la historia. Porque de ahí, hermanos, es donde, hermanos, sale, hermanos, lo que Dios ha hecho con estos hombres. Hombres que estuvieron íntegros, hombres que sufrieron, amados hermanos. Y hermanos, esa fue la respuesta, 86 años, que le sirvo a Dios. Y eso, hermanos, al ángel de la iglesia está en Apocalipsis 2:8, a la iglesia de Esmirna que le escribe, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahí está, hermanos, hasta el 11, donde pasaba grande tribulación, pasaba grandes momentos difíciles, pero este hombre, hermanos, se paró en la brecha, donde dijo, hermanos, él sabía que la obra que Dios había comenzado en él, también la iba a terminar, entregando su vida por el evangelio de Cristo Jesús. Y amados hermanos, usted y yo, con la ayuda de Dios, debemos de seguir esos ejemplos. Porque es que ahora los cristianos no queremos sufrir. Ahora creemos que somos nosotros los reyes. No queremos sufrir. Si Cristo sufrió, ¿cuánto más nosotros no debemos de sufrir? Si Cristo, hermanos, lo entregó todo, nosotros con la ayuda de Él debemos de seguir. Y ahí en Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Policarpo la ganó sacrificando su vida. Él era el obispo de esta iglesia, hermanos, cuando estaba pasando tribulación. Razón tenía Pablo cuando decía, hermanos, en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo estando encarcelado. No crea que estaba como usted y yo. Ignacio de Antioquía, obispo, hermanos, que sería martirizado, o sea, matado en Roma. La persecución en el siglo II, dijo, estoy empezando a ser discípulo. El fuego, dijo, y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados. Todo lo he de aceptarlo con tal de yo alcanzar a Jesucristo, lo dijo. Este también, Policarpo, hermanos, lo recibió en Esmirna. Y amados hermanos, estos hombres, hermanos, dieron testimonio de su fe, una fe inquebrantable que tuvieron. Hombres que se pararon en la brecha, hombres que murieron por el evangelio, sabiendo de que el que había comenzado la obra en ellos, la iba a terminar. El que comenzó la obra en usted y en mí, la va a terminar. Debemos de seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. No es que yo les fallo, es que yo ya no puedo más, yo ya no voy a seguir. Hay que seguir adelante. Hay que seguir. Porque hay coronas que se nos van a dar. Para terminar, Romanos 8:35, dijo Pablo, estando preso: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sabiendo que el que había comenzado la obra la iba a perfeccionar. Hermanos, no hay motivos, no hay excusa por qué abandonemos el evangelio si estos hombres ni a las cintas de los zapatos les llegamos. Si estos lo entregaron todo, su propia vida en sacrificio, para que a otros les llegara el evangelio. No hay motivo. Puede llegar el desánimo, sí, pero no hay motivos por qué quedarnos. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Vamos a ponernos de pie en esta noche. No hay motivos para abandonarlo. Dios ha comenzado una gran obra en nosotros. Dijo, hermanos, Policarpo, 86 años le he servido a él y no he recibido ningún daño de él. Él ha comenzado la obra en mí y la va a terminar. Él comenzó la obra en usted y la va a terminar. Padre que está en gloria, he predicado su palabra. Dios mío, mire este pueblo, Señor. Ayuda a este pueblo, Dios eterno, que ha escuchado su palabra.